Vamos rápidamente con COVID-19 y complicaciones cardíacas, ¿no? Acá hacerles recordar que el coronavirus, ya que es un beta coronavirus, ¿no? Que tiene ahí su proteína Spike, la proteína S, que le sirve para ingresar a las células huésped, ¿no? Justamente el receptor que utiliza para ingresar es la ECA2, acuérdense, la ECA2. Entonces la proteína S se une con la ECA2. Y recuerden que también hay una proteína de clivaje, ¿no? Que es la serim proteasa transmembrana, ¿no? Esta proteína que hace una escisión de la proteína Spike para que se fragmente en dos porciones. El S1 que se une al ECA2 y el S2 que permite la fusión de membranas para que el virus se internalice, ¿ya? Entonces ahí hay una unión, ¿no? Entre la proteína Spike del virus, del coronavirus, y el ECA2 de la célula huésped que está en el pulmón, en el corazón, en el riñón, en el intestino, etc. Lo que quiero resaltar acá del COVID-19 y complicaciones cardíacas es que uno de sus mecanismos de daño es la alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Entonces recuerden que el COVID-19 tiene 4 mecanismos de daño: citopático directo, altera el sistema inmune, genera tromboinflamación. Y el cuarto, altera el sistema renina-angiotensina, lo activa. ¿Cómo lo activa? Vamos a ver. Recuerden que el angiotensinógeno, proteína hepática, es metabolizada por la renina producida en el riñón por la célula yuxtaglomerular que está adosada a la arteriola aferente. Y la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, que es un octapéptido, miren, ¿no? Perdón, que es un decapéptido, ¿ya? Tiene 10 aminoácidos, ¿no? Y esta angiotensina 1, lo más frecuente es que vaya a metabolizarse por la ECA, a la famosa angiotensina 2, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Angiotensina 2, que es un octapéptido, este sí. Este tiene 10 aminoácidos y este tiene 8 aminoácidos. Y este es el metabolito activo, ¿verdad? Ya está. Entonces angiotensina 1 por la ECA pasa a angiotensina 2. La angiotensina 2 con su receptor AT1 produce injuria tisular, porque este receptor AT1 de la angiotensina 2 hace vasoconstricción, hace trombosis, hace inflamación, hace oxidación, hace remodelado cardíaco, o sea, fibrosis, etc. Por eso digo que produce injuria. Pero por el otro lado, miren que hay otro camino que sigue la angiotensina 1, que es a través de la ECA2. O también la ECA2 lo que va a hacer es convertir la angiotensina 2 en este metabolito. Entonces, la ECA2 convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,9, así se llama. O convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Esos son los productos de la ECA2. Y esos productos finalmente actúan con un receptor llamado R+, que lo que van a generar es protección tisular. Protección, porque generan todo lo contrario. Generan vasodilatación, son antitrombóticas, son antiinflamatorias, son antioxidantes, son antirremodeladoras. Entonces se dan cuenta que debe haber un equilibrio entre la ECA y la ECA2. Porque mientras que la ECA, con las funciones que tiene, puede producir injuria tisular, si es muy activa, la ECA2 es la contrarreguladora fisiológica. Entonces debe haber un equilibrio, ¿verdad? Ya está, para que haya homeostasis. El problema es que la infección por coronavirus, ¿qué receptor utiliza? La ECA2. Entonces, cuando hay una infección por coronavirus, mantiene ocupado a la ECA2,
el SARS-CoV-2, el coronavirus, mantiene ocupado al ECA2 para poder ingresar a la célula huésped. De tal manera que queda activo el ECA. Ya no tiene su contrarregulador, porque el ECA2 está ocupado en hacer ingresar al coronavirus a la célula huésped. Esa es la famosa disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona del SARS-CoV-2, ¿correcto? Por eso produce una hiperactivación y genera tromboinflamación, vasoconstricción, etc. Recordar que el COVID-19, al producir inflamación, al producir trombosis, etc., disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, produce lesión miocárdica. Pero también por el daño a nivel pulmonar, la hipoxia va a acentuar más la lesión miocárdica. Y otro dato que deben recordar es que también el paciente que tiene de fondo enfermedad cardiovascular, hipertensión, ¿no? Recuerden, obesidad, diabetes, pero sobre todo enfermedad cardiovascular de fondo o hipertensión, está asociado a COVID-19 severo. Tengan mucho en cuenta ese detalle. Entonces, la infección por coronavirus causa daño miocárdico, sea directa o indirectamente. Y cuando hay daño miocárdico per se, cuando hay enfermedad cardiovascular, hipertensión, es factor de riesgo para COVID-19 severo. O sea, hay una relación bidireccional. Y acá básicamente para comentarles las complicaciones que puede generar la infección por coronavirus, ¿correcto? La infección por coronavirus, una vez que ingresa, entonces puede producir daño directo en el corazón, generando miocarditis, miren, de manera directa, miocarditis. O lesión del miocardio, ¿no? Lesión del miocardio por un daño citopático directo. La miocarditis lleva a falla cardíaca. La lesión miocárdica puede llevar a arritmias, que son complicaciones que se ven en la infección por coronavirus. Miocarditis, arritmias, falla cardíaca. También, definitivamente, la inflamación que genera el COVID-19, generando una tormenta de citoquinas como interleuquina 6, interleuquina 7, infiltración de linfocitos, infiltración de macrófagos. Todo esto lleva a un daño macrovascular, es decir, genera disfunción endoteliar, rotura de placas, generando un infarto tipo 1, que es lo más frecuente, la rotura espontánea de las placas de ateroma, que lo hemos visto en la clasificación universal de infarto, o la rotura secundaria, ¿no? Entonces, la cardiopatía isquémica, el infarto de miocardio, también se puede presentar en un paciente con COVID-19. O daño microvascular también, no solo macrovascular, sino microvascular, que también lleva al paciente a una cardiopatía isquémica. Entonces, mira que el paciente puede hacer todos esos tipos de daño. Miocarditis, falla cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica y obviamente, ¿no? Shock. La presencia del síndrome de distrés respiratorio agudo que genera hipertensión pulmonar también lleva cor pulmonar agudo en el paciente con COVID-19, llevando a una falla derecha, ¿no? Esa es la fisiopatología. El distrés respiratorio genera hipertensión pulmonar y la hipertensión pulmonar genera falla derecha, lo cual se conoce con el nombre de, en este caso, cor pulmonar, ¿correcto? Entonces, todo eso se puede presentar en un paciente con COVID-19. Por eso, cuando tenemos estos pacientes, los que nos van a indicar lesión del miocardio es el dosaje de troponinas y el dosaje de péptido natriurético cerebral. Son los biomarcadores cardíacos que se deben evaluar en un paciente con COVID-19 grave para sospechar complicaciones cardíacas. Otro detalle importante también es sobre las arritmias.
algunos tratamientos que se emplearon para el COVID-19, en vez de producir beneficio, producían daño, porque prolongaban el intervalo QT y generaban el famoso torsade de Points, una taquicardia ventricular que puede generar la muerte. Tal es el caso de la hidroxicloroquina, de la citromicina, del remdesivir, del lopinavir también como tratamiento antiviral en las infecciones por coronavirus. Entonces, muchos de este tratamiento, el paciente no se moría del COVID, sino de los efectos secundarios que generaba, ¿no?, el tratamiento, produciendo arritmias ventriculares por prolongación del intervalo.